tocar un tema. Hemos orado y te pedimos una vez más, Señor, tu ayuda para que tu mensaje sea un mensaje nítido, correcto, bíblico, de mi parte, Señor, para que los oídos de los hermanos y el mío, Señor, sean sensibles a tu voz, para que tu Espíritu Santo gobierne en esta reunión, Señor. Podamos recibir aquello que tú quieres darnos a cada uno. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos con tu palabra, con tu luz, con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos como iglesia una misión que cumplir. Una misión, decía yo, que está basada en lo que se conoce como el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. En el evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice que Jesús se acercó a sus discípulos después de haber resucitado y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama la gran comisión. Si usted tiene su Biblia, seguro que como un subtítulo aparece ahí, antes de esta escritura, esta palabra, la gran comisión. Y también en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, se repite esa misma escena en la vida del Señor. Y a partir del versículo 15, Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice: y ellos saliendo, ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles, los discípulos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces eso es importante. El Señor les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y a los que creyeren van a ser salvos, y los que no serán condenados. Pero los que creyeren va a haber estas señales, y una de estas señales es que, dice, van a poner sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Amén. Hay personas que creen que se tiene que predicar el evangelio. Hay personas que creen que se tiene que hacer discípulos, pero que no creen que se tiene que buscar la sanidad de Dios a través de esa predicación. Nosotros sí creemos que Dios quiere sanar a las personas todavía al día de hoy. Creemos que sigue habiendo personas enfermas, oprimidas por el diablo, y que Dios quiere sanarlas todavía. El mensaje del evangelio es un mensaje integral y abarca las tres áreas del ser humano. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y que estas tres tienen que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo quiero poner algunos fundamentos de lo que vamos a estar haciendo, porque vamos a estar compartiendo la palabra acerca del tema de la sanidad mínimo una vez al mes. Si Dios nos guía para más, pues vamos a tener más.
De hecho, en el mes de noviembre vamos a tener un fin de semana donde vamos a estar hablando de la sanidad divina allá en la iglesia de Pedregal de San Nicolás. ¿Ok? Vamos a pasar un tiempo muy especial, vamos a invitar a personas para que puedan escuchar el evangelio y recibir también esto que Dios quiere para ellos. Todo empieza, ¿dónde surge la enfermedad, hermanos? ¿Cómo surge la enfermedad en la tierra? Dice la Biblia, amén, que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y al poner al hombre en el huerto del Edén, le dio una orden, una nada más, un mandamiento. Y ese mandamiento dice en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Ok? La Biblia nos dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, amén, que la serpiente tentó a Eva y le dijo que si ella comía, que era Dios el que no quería que sus ojos fueran abiertos y que él los quería tener manipulados a los seres humanos. Y la engañó. Dice, entonces, dice el versículo 4, en el capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el huerto, ellos podían haber vivido, multiplicado, hecho todo, si solamente seguían la instrucción del Señor: no comer del árbol. La eternidad estaba en ellos. Podían comer de todos los árboles, de todos, incluso del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre y la mujer fueron seducidos, fueron engañados. Amén. Y en su engaño decidieron darle la espalda a Dios. O sea, ignorar el mandamiento de Dios y hacer lo que Dios decía que no hicieran. Si seguimos leyendo, esto trae consecuencias a la vida del hombre. A partir de ahí entró la muerte. Dice la Biblia que junto con el pecado también entra la muerte. Amén. Ciertamente morirás. Y desde ese momento hasta acá, y hasta que Dios diga, amén, el ser humano va a estar batallando con la enfermedad y con la muerte. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra y le dijo: ahora la tierra va a producir espinos y cardos. Y yo hasta podría decir, y bacterias y hongos y cosas patógenas que hace que la gente nos enfermemos. Amén. Y que muramos. Entonces, el problema de la enfermedad y el problema de la muerte no nació contigo o conmigo por nuestros pecados. Fíjate, un razonamiento bien interesante. Adán y Eva fueron los únicos pecadores que se convirtieron en pecadores porque pecaron. Fíjate lo que te voy a decir. Ellos se convirtieron en pecadores al pecar. ¿Amén? Pero después de ahí, tú y todos los seres humanos y tú y yo pecamos porque somos pecadores. ¿Sí me explico? O sea, ellos tomaron la decisión de pecar y al pecar
se convierten en pecadores. Y su descendencia, toda su descendencia, caemos en la condición de pecadores. Y porque somos pecadores, es que pecamos. ¿Sí se entiende esto? Sí, es importante entenderlo. Amén. O sea, ellos tenían la libertad de no hacerlo y lo hicieron. Estaba escuchando a un teólogo que decía que hay el teólogo más importante de la iglesia cristiana primitiva se llamaba Agustín de Hipona, se le conoce como San Agustín. Hipona, a la ciudad donde él estuvo viviendo. Este hombre, Agustín, porque a mi esposa no le gusta que le digamos San Agustín, pero este Agustín escribió un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Es un libro donde él habla y relata sus ataduras, sus pecados, su maldad, todas las cosas que hacía. Y una vez en su clase de teología le dejaron de tarea que estudiaran este libro y una persona lo estudió. Este hombre estudiaba antes de ser teólogo, estudió en un instituto en donde tomaban como materia también la filosofía, y en la filosofía el maestro les dijo que estudiaran ese libro. Así es que a una persona le tocó estudiarlo y una vez que lo estudia, dan su resumen, dan su enseñanza y dice, ¿qué pasó con él? Dice, pues a mí San Agustín se me hace un traumado, le dijo. ¿Por qué? Dice, tenía broncas con la culpa. Resulta que cuando era un joven adolescente, de 13, 14 años, se juntó con otros, se metió en la casa del vecino y se robaron todas las peras de su árbol, lo dejaron pelón. Y entonces San Agustín menciona acerca de eso y pues, San Agustín ya tiene 48 años y se está acordando de que a los 17 se robó unas peras. Eso es más que es un trauma que tiene. Pero él decía, no. Lo que yo quiero enfatizar aquí, dijo Agustín, no es que a los 17 años me haya robado unas peras, no, sino cómo el mal estaba ya en mí. Porque yo puedo entender, aunque no justificar, que una persona adultere. Es lo que decía San Agustín. ¿Sí? Puedo entender que adultere porque hay una tentación y porque dijo, ay, y lo que sea, ¿no? O puedo entender que robe. Nunca se justifica. Dice, yo no justifico nada de esto. Pero hay una fuerza que lo motiva a hacer las cosas. Robar, ahí hay, puedo robar, puedo entender eso. Pero robarse unas peras sin que haya, o sea, las peras las tiré ni las comí. Fue robar por robar, no sé si me estoy explicando. Fue nada más dañar por dañar. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre es que está adentro de uno. No es que haya una necesidad, es que en nosotros existe la maldad. Cuando Adán pecó y nos heredó a nosotros esa marca. ¿Me estoy explicando? Ahora nosotros no necesitamos una justificación para pecar. El pecado mora en nuestras vidas. A ver si estamos entendiendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mora en nuestras vidas. Somos pecadores y por consecuencia pecamos. Nuestras acciones son nocivas, son destructivas, son malignas, son perversas, son corruptas y corruptibles. Amén. Cuando tú te pasas un semáforo y te agarra la gente de tránsito y no traes licencia, dices, no se preocupe, lleves el carro. Oiga, no me la puede pasar esta vez. Oiga, fíjese que aquí tengo un billetito. Bueno, será por esta vez que le hago el favor, o présteme la atención, no sé cómo le llaman, porque hay un lenguaje que se da entre présteme la atención, ¿no? Bueno, pero ¿a cuánto va a ser? Ahí está. Esa policía corrupta, no, nosotros, los que nos pasamos el semáforo, ahí está la corrupción. ¿Cuántos me están oyendo? Ahí en nosotros, en todos. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre se abre a la enfermedad y se abre a la muerte. Y todo el tiempo, hasta que se acabe la vida en esta tierra, vamos a estar enfrentando estas cosas.
Pero mira lo que la palabra dice que es lo más precioso, lo más interesante, y que ahorita que estábamos cantando esta alabanza, Él es mi sanador. Híjole, yo estaba ahí atrás y decía, Señor, ¿cómo eres tan grande? ¿Cómo eres tan bueno? Sí te podemos adorar, sí te podemos alabar, sí eres digno, Señor. Amén. Porque a pesar de que somos personas corruptas, dice aquí en el capítulo 3, dice el versículo 16, perdón, y 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra es una declaración profética que el Señor hace cuando está el hombre y la mujer acaban de pecar, y le dice a la serpiente, tú vas a ser derrotada. De una mujer va a venir una simiente, y esa simiente te va a aplastar la cabeza. Y se estaba refiriendo precisamente a el Señor Jesucristo, que tenía que ser nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, lo menciona la Biblia. Estamos poniendo, como les dije, los fundamentos de lo que es la sanidad, ¿ok? Gálatas capítulo 4, dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que aunque el hombre le dio la espalda a Dios en el Edén, el hombre y la mujer, Dios dijo, ok, tú me dices la espalda, yo no te voy a dar la espalda. Vas a sufrir las consecuencias, pero en su tiempo, cuando se dé el cumplimiento del tiempo, Dios enviará a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para redimir, quiere decir para liberar, quiere decir para sacarnos de esa condición de pecado y de esclavitud en la que vivíamos, en la que nos encontrábamos. ¿Me estás oyendo? Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo, y a los que tenemos fe en Él, entonces nosotros ahora somos hijos de Dios, y Dios nos manda su Espíritu para que nosotros podamos decirle Abba, Padre. ¿Ok? Para eso se tenía que cumplir un tiempo, y el Señor en el justo tiempo nació. Por eso es que nació hace 2000 años y nació de una mujer. Amén. Y nació de una mujer siendo virgen. Esto es algo muy importante. Él viene y nos redime a todos. Entonces el punto es, el hombre pecó. Nos convierte en pecadores a todos. El hombre le da la espalda a Dios pecando y nos convierte en pecadores a todos. Pero Dios no le da la espalda al hombre, sino que a su debido tiempo envía a su Hijo para recuperar en nosotros la relación que habíamos perdido con Dios. ¿Sí me explico? Habíamos perdido nuestra relación con Dios. El hombre vivía en una comunión y una relación con Dios en el huerto del Edén. Si tú lees un poquito más adelante, dice que Dios los tuvo que echar fuera de su presencia y puso unas espadas que se revolvían en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Estás aquí, hermano? Así que los expulsa. Se rompió esa relación. Ya no hubo más relación Dios y hombre hasta que Jesucristo viene. Y ahora el hombre quiso hacer y se da la ley y todo ese tipo de cosas que solamente son una imagen de lo que iba a pasar en un momento dado cuando el Señor Jesucristo naciera. Así que el Señor es enviado en acuerdo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo deciden enviar a su Hijo al mundo y deshacerse o quitarse de su divinidad y venir al mundo
y recibir la unción del Espíritu Santo en el bautismo para después. Fíjate qué interesante. El Señor Jesucristo vivió aproximadamente 33 años y a los 30 años, de los 0 a los 30, no se habla mucho de él, no se habla mucho. Se dan 2 o 3 flashazos de su vida. Amén. Pero su ministerio poderoso, su ministerio sobrenatural, su ministerio de liberación y de transformación y que ha perdurado hasta nuestros días, se lleva a cabo después de su bautismo en agua. Porque durante el bautismo en agua bajó el Espíritu Santo también. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, va a Galilea y empieza a predicar la palabra de Dios con señales. ¿Sí me explico? En su tiempo el Señor se hizo hombre y viene a restaurar la relación que tenemos con Él, de hijos de Dios. En esta relación Él dice, ok, entonces yo voy a enviar mi palabra. Mira lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sígale. Aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. Lo que era en el principio el verbo, la palabra por la cual se crearon todas las cosas. Dios dice un día, yo voy a enviar mi palabra. Y cuando yo envíe mi palabra, entonces voy a sanar sus vidas. Mira lo que dice el Salmo 107, versículos 17 al 20. No sé si me están siguiendo. Salmo 107. Porque aquí vamos a empezar ya a entrar un poco en el tema de la sanidad. Recapitulando un poco, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén, entra el pecado, con el pecado entra la enfermedad y la muerte hasta el día de hoy. Amén. El Señor Jesucristo viene y redime a todo aquel que en él cree. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que recibieron nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya como hijos de Dios, entonces somos restaurados a esa relación, ya no estamos ajenos, ya no estamos dispersos, ya no vivimos separados de él. Dice la Biblia, desamparados. Pero antes de eso, en el versículo del capítulo 107, versículo 17, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Alto tantito. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos cuando nosotros caminamos en rebelión y somos pecadores y maldosos? Y dice que fueron afligidos por nuestra insensatez. Afligidos. ¿Cómo podemos ser afligidos? ¿Cómo puede ese insensato ser afligido? ¿Con enfermedades pudiera ser? ¿Sí? Puede ser afligidos por andar metiéndose en camisa de 11 varas, tomando decisiones incorrectas. Amén. Pues es que yo veo a esta muchacha tan simpática y este muchacho es tan agradable. Pues bueno, pues entonces juntémonos.
y juntémonos y después vienen las bronquemonas. Y vienen las aflicciones. Y ay, ¿por qué me tratas mal? Claro, es que así decía la Biblia que había que hacer las cosas. Por la insensatez, por la rebelión, por la maldad. Amén. Por hacerle como dice José, por querer ser paloma se convierte en gavilán, o no sé cómo va el dicho. Por querer ser gavilán queda como paloma, ¿no? Si has oído esa canción, yo la oí. 40 y 20. Gloria a Dios, también está la de 40 y 20. Pues si yo puedo a los 40, ¿qué pasa con la de 20? No, son muy listos, muy capaz. Después ya cuando ella tiene 40, el otro tiene 60 y le empiezan a salir aquí unas cosas en la frente. ¿Por qué será eso? ¿Qué será este montículo que va pasando? No sé. Sus compañeros le dicen, ole. La insensatez, la maldad, la rebelión causa aflicción. Sígale. Dice, entonces, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Escucha, hermano, yo he mirado, yo vi un milagro muy grande con un hermano, también cuando nos platicaron de él, bueno, varios hermanos. Cuando nos hablaron del hermano Jorge Mata, aquí su mamá está por ahí todavía. Estaba muerto, estaba tirado en el hospital, ya lo habían, en su casa, en el hospital ya lo habían sacado, llévenselo para que se muera allá en su casa. Había estado tomando durante 15 días consecutivos. La gente que toma mucho, pues, come mucho también y está toda poderosa, vigorosa. Estoy siendo plástico, o sea, no come nada, estaba ahí, era nada, angustiado. Su alma abominó el alimento. No quiero. Hemos visto personas que se meten en la droga y están ahí, pero se ve un vigor en sus vidas, una robustez. Amén. Llegaron hasta las puertas de la muerte. Y luego dice ahí, en el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. Clamaron. Hubo algo ahí. A lo mejor a veces ni son ellos los que claman, son sus familiares. Amén. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que dicen, no, pues es que ya me estoy bautizando y que quién sabe qué, pero por allá está la mamá, llore y llore. Está llorando porque su hijo se está bautizando, porque finalmente Dios lo rescató de la condición en la que se encontraba. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces no fue tanto porque él entendió y agarró la onda, sino que tantas oraciones de su madre llegaron al Señor y entonces, gloria a Dios. Ahí están ahora entregándole su vida a Cristo. Ahí está ahora el pastor Mata, ahora es un pastor, ahí está predicando en las calles, ahí está dándole ejemplo a su hija. Fueron librados, Dios los libró, clamaron. En este caso clamó su mamá, no sé cómo nos contactaron, fuimos, estuvimos, no solamente yo, todos los hermanos ahí, nosotros trabajamos en grupos de casa, hay hermanos que van a visitar a otros de parte de la iglesia y Dios lo libró de sus aflicciones. ¿Cómo? Dice ahí, versículo 20. Dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. No, perdón, envió su palabra, dice ahí. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escuchen eso. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El verbo se hizo carne. Su palabra vino a nuestras vidas. Amén. Y nos libró. Dice aquí esta escritura, dice algo bien interesante. Dice, primero, los libró de sus aflicciones. Segundo, dice
los sanó. Y tercero dice, los libró de su ruina. ¿Amén? La palabra de Dios, el verbo de Dios, viene y nos libra de nuestras aflicciones. Cuando se habla de aflicciones, se habla del aspecto emocional de las personas. Amén. De la parte del alma del ser humano. Cuando estás afligido, cuando es que no, yo no puedo comer, no es que tengas dolor en algo, sino simplemente estás afligido de todo. Después vienen los dolores, después vienen las, ¿cómo se llaman esas de la panza? Porque no comes, las úlceras, ¿no? Y vienen, pero las aflicciones empiezan ahí. Entonces, la aflicción tiene que ver con la parte del ánimo o del alma del ser humano. Después dice, nos sanó. Con la palabra toca nuestra alma, sana nuestros cuerpos y nos libra de la ruina. Jesucristo salva, sana y libera. Amén. Y libera, sana de la enfermedad, libera del pecado y del poder del pecado y de la opresión de Satanás sobre nuestras vidas. Él nos libra, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, para traer libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable. El Señor hace algo en toda la área de la vida del ser humano. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Él no dice, pues el Señor nada más te va a que tú conozcas y que tus pecados sean perdonados y punto. No, te va a sanar y te va a librar también de tus aflicciones. Me va a sanar y me va a librar de mis aflicciones. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a los que clamaron a Él, Dios envió su palabra. Amén. Y su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora sí podemos entender mucho más que cuando venimos aquí cantamos una alabanza y le decimos, eres mi sanador. No estamos cantando que se oiga bonito, sino estamos diciendo, gracias, Señor, por tu sangre, por tu llaga, por tu amor, por tu sacrificio. Yo estoy aquí hoy celebrando el Día del Abuelo. Tengo 12 años celebrando el Día del Abuelo. Cuando nació mi nieto, en ese día se instituyó el Día del Abuelo. Lo hicieron por mí. O a lo mejor por mi esposa. No sé. De verdad, el primer año que se instituyó el día 28 de agosto era el Día del Abuelo, fue cuando nació mi nieto Andrés, hace 12, hoy está cumpliendo 12 años. Estamos aquí gozando, porque el Señor mandó su palabra, mandó su verbo, nos libró de las aflicciones, de las enfermedades y de la muerte eterna. Y de la muerte eterna, de una perdición, del poder de Satanás. Amén. El diablo siempre va a andar peleando su causa, pero en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. En Mateo, quiero ya prácticamente terminar la parte de la sanidad, ahorita la primera parte de la sanidad. Amén. En Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17. Si tú abres tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, amén. Para llegar al capítulo 8, pasaron el capítulo 5, 6 y 7. Qué bárbaro. Pero ¿qué pasó en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó ahí? El capítulo 5, 6 y 7 es el sermón de ¿qué? El sermón del monte. Ahí está el Señor hablándoles toda la teoría. Ahí está el Señor diciéndoles, mira,
no juzguen para que no sean juzgados. Ahí está el Señor diciendo, cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que haga la izquierda, no te afanes por lo material. Ahí está el Señor hablando de toda la teoría, ¿no? Ya terminó el sermón del monte, bajan y luego se encuentra con un leproso, dice ahí la escritura, ¿no? Y cuando el Señor se encuentra con un leproso después de haber predicado con poder, le dice el leproso, oye, Señor, ¿puedes limpiarme? ¿Quieres limpiarme? Y entonces el Señor le dice, claro que quiero. Y lo sana, ¿no? Camina un poco más adelante y se encuentra con un centurión romano. Le dice, oye, fíjate que tengo en casa a uno de mis siervos, está enfermo. ¿Cómo ves? ¿Podrías? No te preocupes, sí. Sí, vamos para allá. No vayas, dice, con tu palabra. Es suficiente. Si tú hablas, si tú dices, mi siervo va a sanar, porque yo soy un hombre en autoridad. Yo le puedo decir a aquel, un centurión tenía 100 soldados bajo su mando, por eso centurión, 100. Entonces él dice, yo le puedo decir a aquel ven y viene, y le puedo decir a aquel ve y va. Y si le digo que haga una cosa, la hace. Así es que si tú le dices al espíritu de esa enfermedad que se vaya, se va. No necesitas venir con tu palabra, puedes sanarlo. ¿Y qué crees? Que el Señor dice, órale, está pesado. No había visto tanta fe entre toda la gente de aquí, y este centurión romano que no tiene parte con su, entiende esto. Ve, dice, y como veis, se ha hecho y llega, y el centurión y su siervo ya está sano. Gloria a Dios. Ahora se encuentra con Pedro y con la suegra de Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Pero mire lo demás. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Dios envió su palabra y ahora su palabra dice, amén. Cuando está la suegra malita, aleluya, con fiebre, ¿cómo te imaginas esa escena? Llega con Pedro a su casa, mi mamá está mal, ¿dónde está ella? La toma de la mano. En la escritura de Marcos dice que le habla al espíritu y lo echa fuera, y la mujer se levanta, la toma de la mano, con eso se les ofrece, quieren agüita. Aquí tengo, rápido empezó ahí la suegra. Porque cuando estamos enfermos, porque cuando estamos afligidos, porque cuando tenemos algún problema, no nos da ganas de nada. Quiero dormir. Ya, déjame dormir. No quiero hacer nada, quiero estar dormido, quiero estar dormido, quiero estar dormido, quiero estar dormido. Una vida poderosa de sueño. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toda la creación, toda la ciencia, toda la sabiduría, todo lo que Dios pone para crear a un ser humano, que está traumado, que está dormido, que no quiere hacer nada. Dios no es eso. Dios no dice, no, y manda su verbo, manda su palabra. Y dice, ¿sabes qué? Vas a salir. Él te puede salvar, Él te puede sanar, Él te puede liberar. Dios lo puede hacer. Todavía hoy. Amén. Lo hizo en el pasado. El Salmo 107 fue escrito mucho antes que el Señor Jesucristo naciera. Ahora nace el Señor Jesucristo y hay milagros. Agarran la mano de esta mujer y le dice, a ver, sé libre. Algo le ha de haber dicho, seguro, que esta mujer, la suegra de Pedro, se levanta y empieza a servirlos. Y entonces la gente se da cuenta y dice, no, y ahí está el Señor, sí, pues vamos, tráete a los demás. Y van por los endemoniados, y van por los enfermos, y los traen. Y cuando están ahí, el Señor con su palabra los sana. Amén. No, es que eso de la sanidad nada más era para esos tiempos, porque los endemoniados de aquel tiempo eran los que estaban, o los enfermos de hoy ya no, eso ya que a ver cómo lo hacen. Se tomen una, ¿cómo se llama la que está, no, la que está muy de moda ahorita, que si te da COVID, luego te tomes ese paracetamol.
Es paracetamol, ¿cuál? Sí. Hoy estás aquí, toma tu paracetamol. A ver, llega el Señor Jesús a la casa de Pedro. ¿Y qué pasó? Es que le duele la cabeza, tiene fiebre, paracetamol. Arreglado el asunto, porque hoy ya no. Hoy ya por eso está el paracetamol. No, hermano, no. Dios sigue sanando. Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Amén. Pero es importante que sepamos esto. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que manda su palabra? ¿Quién es el verbo? Amén. Aleluya. Dice la Biblia, por mano de los apóstoles, Dios hacía milagros extraordinarios. Dios es el que hace los milagros. Amén. Nada de que yo venga para acá para que yo los sane. No, nosotros no sanamos a nadie. Además, si queremos sanar, se nos mueren. No. El Señor es el que sana. Amén. Él es el que hace la obra. Es importante aclararlo. Él es el que todavía ve a las personas con compasión. Él es, y quiero hablar solamente de dos historias en la Biblia que nos dicen que puede ser que el Señor nos toca o puede ser que nosotros tocamos al Señor. Vamos a leer ahí vamos a ver el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8. ¿Estás aquí, hermano? ¿Sí? ¿Tienes fe en Dios? ¿Crees que la sanidad no es para ti o sí es para ti? ¿Crees que si tienes algún problema Él va a decir, tómate tu paracetamol? ¿Crees que si estás afligido a causa de la rebelión, pecado, no puedes clamar a Él? O Él va a decir, no oigo, síguele para que se te quite. Él no nos dio la espalda. Él no nos dio la espalda. Jesús no mira la necesidad y dice, ahí nos vemos. No, nunca. En la Biblia tú no vas a ver eso. ¿Amén? Ahora, él es Jesús. Él es el que hace las cosas, no nosotros. Entonces vámonos ahí a, ¿qué dijimos? Lucas 8. Dice ahí, en la parte final del versículo 42. Dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, está hablando de Jesucristo, y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que el Señor había regresado de haber sanado al endemoniado gadareno, se había ido a otra región, regresa la gente, dice, ay, ¿qué estás? Lo empiezan a rodear, una multitud está detrás de él, lo empiezan a oprimir, a apachurrar, y entre de toda esa multitud, una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Amén. Hay mujeres que tienen este tipo de situaciones. Amén. Es algo terrible. Y ya había ido desde hacía 12 años, ya había ido con todos los ginecólogos y todos los especialistas que hay en el Seguro Social de allá. Ya había ido con todos los médicos, se había gastado todo su dinero, todo. Y dijo, si tan solo tocare el borde de sus manos, seré sana. Y la tocó y se secó la fuente de su enfermedad. Salió. Y entonces Jesús dijo,
Ahí está. No le restaron paracetamol. Aleluya. El Señor la tocó. El Señor la tocó. El Señor la tocó. El Señor sigue sanando. Él lo sigue haciendo. Así pasó. Amén. Y entonces, pero ella, o sea, el Señor iba caminando. Ella lo tocó. No podemos decir, el Señor andaba ahí buscando. No, no, no. Pero cuando Él fue requerido con esa fe de esta mujer, el poder salió de Él. Salió el poder y fue sanada. ¿Cómo fue? Y después que ella se descubre, porque ella pensaba que le había robado esa sanidad al Señor, ¿no? Yo la agarré descuidado y la agarré. Ahí estás. ¿Quién fue? Y ella dice, soy yo, Señor. Y empieza a decirte exactamente esto. Pues es que hacía 12 años que yo tenía. Y el Señor le dice, ven en paz, tu fe te ha sanado. Ven en paz, ven en paz. Ya no me robaste nada, yo sabía que estaba. No, es que yo le robé al Señor, no me robaste, yo quise, yo acepté eso. ¿Ven? Él la sanó. Ve en paz, le dijo. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ya estás sanada. Ahora ya estás salvada, ve en paz. Ya se fue. Gloria a Dios. Y la última historia está en Lucas 13. Antes de que oremos por aquellas personas. Del 10 en adelante, dice ahí. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahí estaba. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Así que él llegó a la iglesia, ella llegó a la sinagoga, llegó al lugar donde se enseñaba la palabra de Dios y ahí había una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años, la otra tenía 12 años con la enfermedad. Esa tenía 18 años con un ¿qué? ¿Qué dice ahí que tenía? Un espíritu de enfermedad. No era que se había desviado la espalda y el disco se le había rayado o algo así. No, era que tenía un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu fue echado fuera. Amén. Y ella fue sanada. El Señor la tocó y fue sanada. Entonces, una más, rápido. Lucas 17. Creo que es importante esto. Lucas 17, del 14, del 11 al 14. Y siguiendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a ponernos de pie. O sea, el Señor puede sanar si nosotros ponemos nuestra fe en Él y le decimos, con que solamente lo toque, Él va a hacer el milagro. Él puede sanar si ve tu necesidad y se acerca y la toca. Con su palabra, Él puede sanarnos. Amén. Si le dice a los leprosos, vayan, preséntense con el sacerdote. ¿Cuál era la idea? Preséntense con el sacerdote. Los sacerdotes eran los que daban fe y legalidad a la sanidad. Él decía, a ver, este está enfermo, sí, a ver, ¿qué dice el sacerdote? Está enfermo, sepárenlo, tiene lepra, sepárenlo de la sociedad, ya no puede seguir viviendo con su esposa, ya no puede seguir viviendo su familia, sepárenlo de sus hijos, de todo. Híjole, eso era una cosa terrible, ¿no? Y él era el que decía, ¿no? Entonces, cuando aquel leproso de repente llegaba, y es que quiero ver a mis hijos, sáquese de aquí, no puedes verlos. Era algo terrible, el sacerdote no había dado permiso. Entonces, cuando fueron sanados, o bueno,
cuando le dicen, queremos ser sanados, o sea, Señor, haz algo. O sea, la verdad extraño a mi familia, extraño a mis hijos, extraño mi trabajo, extraño todo, estoy viviendo allá marginado. Eso es una situación lamentable. ¿Cuántos me están oyendo? Es que la enfermedad, y detrás de la enfermedad no nada más es la cuestión de la enfermedad, ay, es que me duele la cabeza, ay, es que esto, lo otro, es la imposibilidad para moverse con libertad y para cumplir y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, estos leprosos el Señor les dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Oye, pero pues, ¿qué no ibas a orar al cielo? No, vayan. Y en el camino, mientras fueron, su fe hizo la diferencia. Y sanaron. Entonces ya cuando se presenta con el sacerdote los examina, los ve y les dice, oye, pues está sano. Déjame extenderte un documento que diga, puedes reincorporarte a tu vida. Y se los dio a los 10, pero de los 10 solamente uno regresó. Y se dice, ¿dónde están los otros? ¿Solamente tú? Bueno, no solamente fuiste sanado, dice, tu fe te ha salvado. Acuérdate, salvar quiere decir el alma, sanar quiere decir el cuerpo, y liberar quiere decir la parte espiritual de las opresiones del diablo. Sí, quedó claro esto. Aleluya. Entonces que vénganse los músicos, vamos a orar. Dice que cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, y vinieron muchos, con enfermos y con endemoniados. Y por la palabra echó fuera los sanó y los liberó. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice, ciertamente llevó él, Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para que se cumpliese eso, él lo hizo, eso hizo él ahí, para que se cumpliese, porque él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que cuando estamos cantando esa alabanza que dice, por tu llaga, yo soy, híjole, entonces yo escucho eso y digo, no, es que esto es algo glorioso. Eso es algo tan especial, tan verdadero, tan real. Aquí estoy viendo al hermano Juan Ramírez. Le diagnosticaron cáncer. Así fue. Él clamó a Dios, buscó a Dios. Ya, terminal, ya. Su cáncer está, sabe usted. Arregle sus cosas porque se va y el Señor sanó. El Señor lo sanó. El Señor es el que sana. Sigue sanando. Por su llaga. Fuimos todos curados. Amén. Así que cantamos esa alabanza.